José Domingo Pérez sumándose, por cierto, a esta solicitud, casi exigencia de renuncia de Pedro Chávarri a la titularidad del Ministerio Público, pero no solamente eso, sino también como fiscal supremo. Son las 8:10, vamos a hablar de José Luis Lecaros, asumido el cargo como nuevo presidente del Poder Judicial para los años 2019 y 2020. En su discurso prometió lograr avances en la reforma del sistema de justicia y también en la lucha anticorrupción. Nuevos aires se respiran en el Poder Judicial. Su presidente, José Luis Lecaros, anunció que por primera vez habrá un horario extraordinario de atención al público. Los días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde para las especialidades no penales, es decir, civil, familia, contencioso administrativo, laboral, su especialidad comercial y mixtos. Este horario extraordinario será voluntario y debidamente remunerado. Lecaros dirigirá el destino del Poder Judicial durante el 2019 y el 2020. En su discurso de asunción, Lecaros anunció nuevas medidas de lucha contra la corrupción. La obligatoriedad de la declaración jurada de intereses de todos los magistrados de la República y altos funcionarios del Poder Judicial, así como sistematizar y publicar en línea las mismas junto a las declaraciones juradas de bienes, ingresos, egresos, deudas y rentas. Ante la mirada de otros magistrados supremos, como César San Martín y Walde Jáuregui, Lecaros adelantó que presentará una hoja de ruta al año 2030 y que impondrá una política de cero impunidad. Sistema de gestión antisoborno. De esta forma, procuraremos garantizar la transparencia, eficiencia y probidad en el manejo administrativo institucional. Por su parte, el saliente titular del Poder Judicial, Víctor Prado, destacó que en su corta gestión de 5 meses, reorganizó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y declaró en emergencia 3 cortes superiores. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ha declarado fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el fiscal Abel Concha por el plazo de 18 meses. Eso por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Los Temerarios del Crimen. Concha ha sido detenido, recordemos, el miércoles 26 de diciembre en su casa en Surco. La razón es que un colaborador eficaz sostiene que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo, le entregó 80.000 soles. Esto para protegerse de las indagaciones en su contra. Hay algunos pronunciamientos del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, con respecto al contexto que se está viviendo. Vamos a compartirlos con ustedes. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, de su cuenta oficial en el Twitter. Ha dicho: el tema Chávarri por fin es prioritario. Por fin, es prioritario para Fuerza Popular. Luego de largos meses donde pedí que se priorice este tema en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debido a los aplazamientos innecesarios, saludo este cambio de actitud. Es el primero de 2 tweets del presidente del Congreso, dándole además así una respuesta al vocero de Fuerza Popular, Carlos Subino. Dice: la Junta de Portavoces tiene como objetivo exonerar los proyectos de ley de las comisiones. Debido a la premura del vocero de Fuerza Popular, he autorizado que se imprime el documento para que los voceros exoneren este proyecto del Ejecutivo de los otros de la reforma de justicia que desde agosto no tienen dictamen de Constitución. Le responde de esta manera entonces a Carlos Subino, quien el día de ayer a través de las pantallas de Canal N comentara que estaba solicitando que la Junta de Portavoces tenga esta reunión de manera inmediata, que no se le dé largas, porque ellos consideraban que el tema del fiscal de la Nación era prioritario. En esa misma línea va Daniel Salaverry, quien dice: tema Chávarri por fin es prioritario para Fuerza Popular. Por fin es prioritario para Fuerza Popular, y desde ahí revela que en conversaciones previas este tema podría darse de larga. Son las 8:20. ¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña esta mañana para la entrevista política Diego García Sayán. Ustedes saben que él ha sido ministro de Justicia, ha presidido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora, entre otras cosas, es relator de las Naciones Unidas a propósito de la independencia de los jueces en el mundo.
Así es. Porque las Naciones Unidas, claro. Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar, porque es abogado también él, evidentemente, sobre lo que está ocurriendo en torno a la crisis que ha generado el propio fiscal de la Nación, señor Pedro Chávarri. Desde ayer yo no hago sino escuchar la frase, la situación de Pedro Chávarri o la permanencia de Pedro Chávarri es insostenible, y sin embargo ahí está. ¿Es en efecto insostenible? ¿O es una fantasía de la gente la idea de que hoy día, qué sé yo, al mediodía, ya Pedro Chávarri no va a ser fiscal de la Nación? Sí, no sé lo de los tiempos, pero yo creo que sí estamos constatando, observando, lo que podríamos llamar, Mario, un giro decisivo en los acontecimientos en los últimos 2 o 3 días. Un cambio en las comunicaciones alrededor de este tema, en las valoraciones que se hacen en distintos sectores, precipitado todo esto, evidentemente, por esta nocturnidad y ventaja con la que el fiscal Chávarri en la noche del 31 quiso destituir a los fiscales Vela y Pérez. ¿Por qué ese es un punto de inflexión absolutamente medular? Primero, porque eso desata a niveles que nadie había previsto una reacción ciudadana en el momento más inimaginable y difícil del año, que es el 31 de diciembre en la noche, cuando la gente está pensando en el relajo, estar con los amigos, con la familia. Y eso se va anunciando como un proceso efervescente que seguiría en los próximos días, y el hecho es que hoy día también hay una marcha en la tarde. Creo que el segundo aspecto de ese giro decisivo es que, a diferencia de coyunturas previas, distintos actores políticos pescan que algo está pasando en el clima político nacional y que es muy complicado quedarse al margen de eso. Pero, digamos, tercero, han amanecido un poco tarde a esa evidencia. Es decir, los resultados del referéndum no era el baldazo de agua fría. Claro, pero no sé qué más podía ocurrir. Y tercero, un elemento que es importante, que es la erosión dentro de la propia fuerza popular, en donde era más o menos predecible que alguien como Salaverry, en un contexto como el actual, no iba a ser simplemente la voz, si cabe el término, silente, de avalar... el oxímoron, la voz silente. Así es, sí. Avalar una inacción frente a este tema. Entonces, de pronto, en 48, 72 horas, estamos ante un paisaje político con algunos cambios importantes. Primero, el gravísimo error de un anuncio tan torpe como el que hizo Chávarri el 31 de diciembre, revertido por esa calle, por esas señales que la calle había transmitido a actores políticos de que ya Chávarri se le había ido la mano. Y ahora una agenda abierta para revisar algunas cosas importantes, en donde ya a estas alturas, que Chávarri renuncie o no, es casi un incidente, porque lo que está de por medio es una posible ley para la intervención, digamos, Vamos a hablar de la Fiscalía, ¿no? Del proyecto que ha presentado el presidente, pero quedémonos un momento todavía en lo que ha ocurrido en las últimas, ya 72 horas. Las reacciones, digamos, la dimensión puede haber sido imprevista, yo creo que ni tanto, pero tiene que, a la hora de cruzar al Rubicón, el fiscal haber pensado, hay esos escenarios adversos posibles y yo me la estoy jugando y vamos para adelante. ¿En qué momento se da cuenta crees tú, por supuesto, se pide una especulación, de que ha dado un paso en falso y decide retroceder? ¿Es la calle el ingrediente, la causa eficiente de ese retroceso? Yo creo que la calle es un factor, no único, pero un factor absolutamente central. Algo más, me imagino. No, por supuesto, es un factor. Sí. Yo creo que hay otro factor que es el que se genera como impacto dentro de la propia Fiscalía. O sea, el hecho de que dos señores, que el 31 de diciembre en la noche estaban sentados al lado del fiscal de la Nación para ser designados en una función que ellos sabían de qué se trataba y no son... Y el 2 de enero por la mañana ya estaban... Y que de pronto se dan cuenta que se están metiendo, por lo menos en camisa de 11 varas, a partir del mensaje que les transmite la calle. Y el tercer factor, que yo creo que es lo que nosotros tal vez nos hemos enterado un poco después, sí, como este
este tweet de Keiko Fujimori, las señales del propio Salaverry, es decir, que se estaba quedando sin piso político. Bueno, la bancada del APRA pidiendo ayer su renuncia. Que ¿no? Los elementos que le habían servido de sostén político, llega un momento en que confrontados, otra vez vuelvo al tema de la calle, confrontados a una ilegitimidad tan grande de una medida que tendrían que apoyar con su inacción o con su acción, lleva a que tanto el fujimorismo de una manera como el APRA de otra manera simplemente diga uno hasta aquí llegamos, no nos vamos el costo-beneficio, a quemar por... dices tú, se dan cuenta de pronto de que sostener a Chávarri es más costoso que beneficioso. Así es, entonces por eso estamos en un giro decisivo importante, porque es un poco salir de ciertas inercias. No te olvides, Mario, que tanto Chávarri como otros dos fiscales supremos desde el mes de agosto están en un informe de la Fiscalía como supuestos integrantes de la red de los cuellos blancos, y el Congreso no hizo absolutamente nada. Hay esas acusaciones constitucionales que no han sido tramitadas. O sea, esa especie de complicidad por la inacción, yo creo que estas circunstancias de las últimas 3 días se ha terminado y se abre una coyuntura con una serie de preguntas sobre cómo es que se van a comportar los actores ahora y qué va a pasar con este proyecto de ley para la reforma de la Fiscalía, y cómo se va a hacer que ese proyecto pueda ser compatibilizado con la Constitución, que establece ciertas garantías para la Fiscalía que serían distintos de lo que establece esta ley, ¿no? Ahora, mencionas tú la Junta de Fiscales y las circunstancias de que otros dos de sus integrantes están, digamos, bajo la lupa a propósito de todo. Yo no digo que sean culpables, pero están bajo la lupa, están en el informe de esa fiscalía. Pero que son Rodríguez y Gálvez. Así es. Ayer Gálvez se ha puesto de perfil frente a Chávarri. Cuando le han preguntado, ha dicho, bueno, vamos a ver, mañana nos vamos a reunir, yo no quisiera adelantar una opinión, pero eso también es un ingrediente, o ese también es un ingrediente en el escenario que está vislumbrando, digamos, Chávarri, que puede decirle las cosas no van a seguir como eran de aquí en adelante. Sin duda, y probablemente cuando esto pase a un proceso de investigación penal, en una de esas responsabilidades penales de estos fiscales no existen, ¿no? Y son elementos en donde ellos fueron designados dentro de un contexto determinado, pero que no fueron integrantes de esa organización de los cuellos blancos, que es una de las opciones, porque tampoco el informe de la fiscal del mes de agosto les atribuye conductas específicas, sino más bien la condición de beneficiarios en el proceso de designación como fiscales supremos por acciones de esta red de los cuellos blancos, ¿no? Ahora, tú decías la permanencia de Chávarri sería solo una anécdota. ¿Es posible la permanencia de Chávarri? No, yo no creo que sea tan anecdótico el asunto, porque además puede ser permanencia como fiscal de la Nación y puede ser permanencia, digamos, se retrocede un paso, pero no los dos que le están demandando desde la calle, podría sostenerse como fiscal supremo. Sí, mira, perdón, para redondear la pregunta, ¿y cuál sería el mecanismo? Si él no renuncia, ¿cuáles son los mecanismos constitucionales posibles para que sea removido? El escenario A es que el hombre que no ha demostrado tener particular olfato e instinto político, de pronto le surge, a propósito de que estamos en un año nuevo, ese instinto, se da cuenta de que tiene que renunciar para evitarse él mismo más problemas y tensiones. Si eso no ocurre, hay esta reactivación de un decir en el fujimorismo y en el aprismo, sí tenemos que hacer algo, que de pronto, y que Salaverry ha expresado públicamente, que es presidente del Congreso, a fin de cuentas, que la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que hacer algo, que el escenario sea el de declarar fundada la acusación constitucional que ha sido presentada contra Chávarri, que sería un procedimiento realmente sencillo y rápido. Pero tiene que ir primero a la subcomisión de acusaciones constitucionales, de ahí a la permanente y de ahí al pleno. Claro, pero en los ritmos políticos que ha impuesto esta nueva crisis, eso evidentemente podríamos estar hablando de 2 o 3 semanas, ¿no? Pero ¿es imaginable 2 o 3 semanas con Chávarri todavía como fiscal de la Nación? ¿Son imaginables? Bueno, tenemos casi un año, ¿no? Entonces, pero digamos, hemos entrado en un momento... No, lo deseable sería que se resuelva mañana, pero vamos a los ritmos realistas. Y el tercero es que se lleve a cabo la idea de generar una ley
de emergencia, de declaratoria de emergencia de la Fiscalía, que como ha sido planteado en el proyecto del Ejecutivo, o sería con otras palabras más o palabras menos, planteado de otra forma, para que no solamente el fiscal de la Nación, sino todos los actuales fiscales supremos cesen. Porque evidentemente la gente se pregunta, bueno, este señor dejaría de ser fiscal de la Nación, renuncia a eso, pero no renuncia a su condición de fiscal. Y participaría de la elección del siguiente dentro del universo de 5 que ya conocemos. Así es. Entonces, creo que hay un escenario abierto en estas próximas semanas, pero abierto en una perspectiva que es totalmente distinto del que había hasta hace 3 o 4 días, en la medida en que hay fuerzas que sostenían a Chávarri, que se han dado cuenta que a estas alturas del partido es políticamente poco rentable, poco eficiente, y que tienen que hacer un giro. ¿Por qué razón? Porque el tema de la corrupción, lo saben esto hasta las piedras, es un tema que hoy despierta enorme sensibilidad en la sociedad, no solo en el Perú. Sí. Y en segundo lugar, porque también las obligaciones del Estado de luchar contra la corrupción generan ciertos compromisos internacionales. Y por eso yo creo, Mario, que hay un elemento para la interpretación constitucional que debiera tomarse en cuenta tal vez en el debate, de decir, bueno, cuánto de lo que esta ley propuesta por el Ejecutivo pueda chocar con algunas disposiciones constitucionales, como aquella que establece que el fiscal de la Nación ejerce su cargo por 3 años, ¿no? Y por qué razón, y en función de qué necesarias compromisos internacionales de hacer que el Perú pueda realmente funcionar en materia de lucha contra la corrupción, se hace indispensable que por esta única vez se deje sin efecto este artículo. La Junta de Fiscales reunida solamente puede instar al fiscal a que renuncie, no lo puede, digamos, forzar. Así es. O sea que ese es un camino, digamos, de sugerencia, pero nada más. Así es, así es. Entonces, sí, y el tema finalmente será político. Yo creo que está en el lugar, creo que 158 de las personas que van a hacer materia de seguimiento en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Claro. Bueno, que lo pasen al lugar primero, ¿no? Cosa que lo catapulten. Cosa que se hace en todos los congresos del mundo en función de la... Y que se ha hecho en ¿no? Y se ha hecho miles de veces. Eso no es una violación de derechos de nadie, simplemente es una prioridad política que sale de los mensajes que lanza la calle, y la calle en una democracia es un elemento importante, ¿no? Has mencionado varias veces el proyecto presentado por el Ejecutivo, por el presidente Vizcarra, singularmente a propósito de la declaración de emergencia del Ministerio Público. Entiendo que lo has revisado. ¿Cuál es tu balance de ese proyecto? ¿Entiendes tú, como varios sectores políticos ayer en el Congreso, por ejemplo la bancada del Partido Aprista, que hay elementos de inconstitucionalidad en ese proyecto? Sí, yo creo que sí, pero hay que retroceder unos centímetros y ver, bueno, cuáles son, ¿no? Porque si esos elementos son los de establecer una norma a través de la cual el plazo de permanencia de una persona, el fiscal de la Nación en el cargo, se modifica, ¿no? Eso ya se hizo hace algunos meses con el Consejo de la Magistratura, en un proyecto presentado nada menos que por Jorge del Castillo, que ahora impugna a por esa razón. Y los funcionarios... pero eso sería una inconsistencia, una ironía, una paradoja, lo que tú quieras, porque, digamos, pero lo inconstitucional seguiría siendo inconstitucional. La Constitución establece un plazo para los integrantes del Consejo de la Magistratura, y eso se cortó, no a través de una reforma constitucional, sino de una ley. Que un precedente de algo inconstitucional valida cualquier otra acción semejante en el futuro, evidentemente no es así. Claro. De manera que yo creo dos cosas. Primero, yo creo que se puede afinar la redacción con mucha inteligencia para quitarle los elementos que pudiera tener de visos de inconstitucionalidad, pero también tener en cuenta que hay otros derechos en la mesa. La Constitución es uno muy importante, pero la Constitución misma establece ciertos compromisos internacionales que deben de ser cumplidos. Hay un tratado de Naciones Unidas contra la corrupción que obliga a que el Estado funcione en eso. Estamos metidos en una serie de procesos de colaboración eficaz, de apoyo internacional, que de alguna manera justifica, legitima una acción extraordinaria por la emergencia de poder hacer frente a esos hechos de investigación. ¿Y por qué esto es importante? Porque eso, como relator de Naciones Unidas, lo vengo planteando desde hace 2 años en informes de la Asamblea General que han sido aprobados por la Asamblea, que además de las tradicionales formas de interferencia en la independencia judicial, que es la típica acción política de la autoridad o de los gobiernos,
la corrupción y el crimen organizado es una de las mayores amenazas contemporáneas frente a la independencia judicial para que los criminales puedan conseguir impunidad. Entonces, el Estado está en esa disyuntiva, y cuando hay esta otra amenaza a la independencia, un elemento de interpretación que tiene que ver con el tiempo de permanencia en el cargo de un señor, eso puede interpretarse de una manera flexible, teniendo en cuenta la obligación que hay de hacer frente a este otro ataque, no inminente, sino según una fiscal aparentemente existente. Pero si la Constitución es taxativa en ese sentido, lo de la interpretación es, digamos, un eufemismo para decir que se va a dejar de cumplir con lo que la Constitución establece. Bueno, yo creo que por eso hay que afinar el texto, establecer algún sistema que se puede, de alguna manera, se podría eventualmente establecer determinadas retracción de funciones, darle determinadas funciones a un órgano dentro de la Fiscalía y mantenerlos a estos señores, como un cascarón, digamos una especie de licencia con goce de haber, ¿no? Y esos 3 años, el asunto del plazo es el único ingrediente o el más serio de los ingredientes de posible inconstitucionalidad que tú observas en el proyecto. Mire, yo creo que hay otro que es el que tendrían que haber argumentado si es que este caso no se resolvía los fiscales destituidos, es el de la inamovilidad en los cargos. Ellos estaban siendo víctimas de una violación de un principio de independencia judicial, estaban ejerciendo su función, y cuando se les saca sin razón y sin su autorización, bajo todos los estándares internacionales, eso tendría que haber sido, iba a ser considerado por Naciones Unidas como una violación seria de la independencia judicial. Algo parecido podría pensarse en este caso, porque dentro de los 3 años a los que está sujeto el ejercicio de su cargo, él goza del derecho a la inamovilidad. De manera que tal vez una posición que se mantenga en su cargo y modificar a través de una ley de emergencia las funciones y atribuciones para que en la práctica no pueda trabar el trabajo de la Fiscalía en esta etapa tan decisiva, porque si es que es verdad todo lo que se ha transmitido sobre la sustancia que vendría con el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el Perú realmente tendría una responsabilidad internacional muy seria si es que ante ese escenario actúa con deficiencias, con debilidades institucionales, o enviando a estas diligencias en Brasil a fiscales pues que no conocen los hechos, como hubiera ocurrido si se mantenía la destitución de Alba y Pérez, ¿no? Muy bien, gracias de Vela y Pérez. A Diego García Sayán por esta conversación. Nosotros nos vemos mañana aquí de 6 a 9. Buenos días.